Ser podcast. Conquistar y dominar la ley de la gravedad constituye la base de muchas ilusiones mágicas, pero no hay ilusión más famosa que el legendario truco indio de la cuerda. La magia de la India. Pasen y vean, señoras y señores, comprueben cómo la mano es mucho más rápida que la vista. Los misterios y secretos mágicos de los magos indios callejeros han fascinado a los magos de todo el mundo desde hace muchísimo tiempo. Ninguna colección de trucos de ilusión estaría completa sin el siempre presente encantador de serpientes. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién lo sabe? Quizá se trata de un caso de hipnotismo o quizá las serpientes reaccionan al sonido de la flauta. De cualquier manera, resulta increíble. Los orígenes del truco indio de la cuerda son inciertos. Aparecen muchas variaciones y explicaciones basadas en una historia concreta que siguen confundiendo a los magos actuales. Escuchamos un fragmento de un documental de televisión, La ciencia mágica, en donde se nos habla de la historia del ilusionismo. No es la primera vez que hablamos de esta disciplina artística en Ser Historia, en las 17 temporadas que llevamos ya de programa. Eso sí que es hacer magia y malabares. Y queríamos abordar también el tema de la historia de la magia, como hemos hecho en otras ocasiones, con un buen amigo, con un buen mago. Jorge Blas, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho. Un placer acompañarte. Tienes en estas semanas en Madrid, en el Teatro Pavón, hasta el 11 de enero, un espectáculo llamado Ilusionarte. Luego hablaremos un poco de él. Pero el propio nombre, ¿no? Ilusionarte, ya nos está hablando de dos aspectos, ¿no? Que conjugas muy bien en el espectáculo, lo que es la ilusión y el arte, ¿no? ¿Cuándo empieza a definirse la magia como un arte más que una superchería o un engaño o este tipo de cosas? Claro, yo creo que el momento clave es la edad de oro de la magia, ¿no? Que es el siglo XIX, cuando los magos ya se quitan el hábito de brujo y dejan de ser fanfarrones en los mercados, jugando con el dinero de la gente, robando monedas de oro, como se ve en el cuadro El Bosco, ¿no? El prestidigitador del Bosco, ¿no? Hay un mago en Francia que es Robert Houdin, que para mí es el mago interesante, ¿no? de esa época. Es verdad que se hizo muy famoso después Harry Houdini, pero para mí Robert Houdin es el que de verdad marca un antes y un después. Hay mucha literatura sobre él, también audiovisual, ¿no? En la película El ilusionista se inspiró en la figura de Robert Houdin, pero él es el que crea su propio teatro, hace las veladas fantásticas de Robert Houdin y la burguesía de la época pues va al teatro, disfruta de un espectáculo con charlas pseudocientíficas que hablaban del éter para hacer suspender a su hijo, de los autómatas que él mismo construía. O sea que para mí es una figura que de verdad cambia el rumbo de la magia. Por eso los ilusionistas lo conocemos como el padre de la magia moderna. Claro, la historia de la magia, como bien te dices, el siglo de oro, pues comienza en el XIX, la época dorada, mejor dicho, en el siglo XIX, pero va mucho más atrás, ¿no? Y es curioso porque muchos de los juegos, de los trucos que se utilizan en espectáculos, incluso en el tuyo, Ilusionarte, podríamos decir que tienen miles de años de antigüedad, ¿no? Hay algunos incluso que están registrados en documentos o en grabados que no explican lo que es, pero realmente estás viendo que están jugando con ese efecto de cubiletes, con ese efecto de aros mágicos, lo que hace que la magia sea un tipo de arte atemporal. Totalmente, sobre todo que fíjate, hablamos de más de 4.000 años de historia, ¿no? De magia, y desde el antiguo Egipto, tu querido antiguo Egipto, ¿no? Con Jedi, lo digo bien ya, ¿verdad? Jedi, sí. El mago Jedi. Cuenta la anécdota una vez con Juan Tamariz en su casa, que los magos siempre lo han llamado Dedi, ¿no? Cuéntalo. Claro, porque en los libros aparece como Dedi, ¿no? Con D. Y efectivamente siempre decimos que el primer mago de la historia documentado pues era Dedi, que en la corte del faraón Keops consiguió cortar la cabeza de un ganso, unirla de nuevo. Muchas hazañas, ¿no? También de faquirismo, creo que era capaz de tomarse no sé cuántos bocadillos, ¿no? No sé cuántos panes, que bueno, fíjate, pues en la época sería una hazaña increíble, ¿no? Y él, pues la verdad es que
siempre lo conocíamos como Dedi, pero hay un momento que cenando con Nacho y con el propio Juan Tamariz, Juan decía, que es nuestro querido maestro, decía, el mago Dedi. Y entonces tú le corregiste y dijiste, no, Juan, te dice Jedi. Dijo, no, Dedi. Digo, no. Y yo recuerdo que dije, Juan, haz caso a Nacho, que él es egiptólogo. Si te dice Jedi, es que se dice Jedi. Sí. Claro, es un personaje que aparece en ese papiro Westcar, pues hace casi 4.000 años, como bien dices, y marca un poco el inicio. Sin embargo, lo veíamos, ¿no? En esa parte del documental de la cuerda india, aunque seguramente está inspirada también en otro tipo de juego que ya se hacía en la antigua China. Oriente, ¿no? Parece ser la cuna de todo este tipo de espectáculos, ¿no? Pues yo creo que sí, de hecho había una gran tradición, ¿no? De utilizar parafernalia, de utilizar cajas decoradas con elementos orientales. Yo creo que era muy, en la época, pues eso, muy exótico, algo que llamaba como del lejano oriente, ¿no? Y los magos, incluso siendo ingleses o de otras nacionalidades, se vestían de oriental y eso fascinaba a los públicos de su tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho estudiar la historia, como sabes, de magos y bueno, pues todos, la verdad es que desde Fu Manchu, fíjate, que era David Bamberg, mago argentino, pero que su personaje era oriental a mucha gente, ¿no? O sea, es que al final Chun Ling Su, ¿no? El mago inglés que falleció con la bala atrapada. Por cierto, te voy a dar una primicia. En el Festival Internacional de Magia que haremos en febrero del año próximo, que es el 16º, la 16ª edición, vamos a revivir el juego de la bala atrapada en la boca que hizo tan famoso a Chun Ling Su de forma fatídica porque falleció con ese truco, pero vamos a hacerlo. Un mago belga que se llama Aaron Crow va a presentar esa magia en directo. Qué fuerte, pues tengo muchas ganas de verlo porque fíjate, en directo nunca lo he visto muchas veces en televisión, en programas, en actuaciones, a través de YouTube, pero nunca he visto a un mago en la actualidad recreándolo. Hablábamos de la cuerda hindú y fíjate que en el show que estamos haciendo en el Teatro Pavón hay una magia con una cuerda que consiguió sorprender al mismísimo René Lavand, al mago argentino que tenía solamente una mano, ¿no? ¿Sí? Él perdió con 9 años su mano derecha y se convirtió en una leyenda de la magia. Pues hace unos años, antes de que falleciera, tuve la suerte de presentar ante él una magia con una cuerda que seguramente tenga pases de los que usaban en la cuerda hindú, porque al final la magia en los métodos, pues es verdad que nos nutrimos mucho de los métodos del pasado, de los métodos tan ingeniosos que durante varios siglos muchas generaciones de ilusionistas han creado y han perfeccionado, ¿no? Y efectivamente la cuerda es uno de mis números que siempre me ha acompañado y que seguramente tiene su origen en esa cuerda hindú que fascinaba a los viajeros europeos que iban a Oriente y decían, bueno, he visto algo increíble, ¿no? Uh-huh. Antes lo decías, eres un entusiasta de la historia de la magia, de leer biografías, libros, recordando un poco esa etapa dorada, siglos pasados, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX. Aparte de la figura de Juan Tamariz, que todos sabemos que es como tu gran maestro y tu referente, ¿qué otros magos de esa época dorada a ti te gustan especialmente? España, por ejemplo, un poco más tarde ya, porque fue del siglo XX, pero Fraxon era un mago realmente espectacular. Era un mago español que triunfó en Estados Unidos y, bueno, pues en una época donde estaban las películas ya en Hollywood de ebullición, tal, pues él se fue a Estados Unidos y se convirtió en una gran estrella allí, tanto que era más conocido en Estados Unidos que en España. Y yo nunca lo conocí en persona, pero Juan lo considera su maestro y siempre me ha contado muchas anécdotas de él, de cómo entendía la magia, de la pasión, de cómo realmente era capaz. Él era mago de escena, o sea, él desarrollaba su magia en un teatro, de encima de un escenario, y hacía magia con cigarrillos, algo que ahora sería impensable, ¿no? Y él, su número estrella se llamaba el cigarrillo eléctrico. Entonces él era capaz de hacer aparecer del aire cigarrillos siempre encendidos y fascinaba al público, ¿no? Luego inventó muchísimos juegos de magia que hoy día se siguen haciendo. La desaparición de la radio, la aparición de una paloma, ese mítico, pues fue una idea de Fraxon, cómo crear a través de un pañuelo de seda
una paloma, ¿no? Y dar forma y dar vida a que aparezca un ser vivo, ¿no? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Fraxon es de las personas que no conocí, pero que siempre admiro. Y mira, es un mago español que triunfó más allá de nuestras fronteras. Uh-huh. Y además en Estados Unidos hay grandes clásicos. Antes comentábamos a Chun-Lin Su, Harry Keller, Howard Thurston, Harry Houdini. Bueno, Chun-Lin Su, además, que murió haciendo la bala y que creo que era de origen británico, ¿no? Chun-Lin Su, y que él se disfrazaba de oriental y nadie sabía que era británico, o sea, ocultó su identidad hasta el final. De hecho, contaban que daba ruedas de prensa con un traductor chino y, y que hacía la pantomima de no hablar en su idioma para darle más carisma, más misterio, y que solamente cuando le dispararon, que efectivamente le dispararon de verdad, y fue la única vez que en público habló en inglés y dijo... Something went wrong, algo fue mal, lower the curtain, bajen la cortina. O sea, y la gente alucinó, primero porque hablara inglés y segundo porque no entendía nada, claro, y efectivamente fue el día que falleció. Uh-huh. En tu espectáculo, que podemos ver, como digo, estas semanas, estos meses en el Teatro Pavón hasta el 11 de enero, ¿qué elementos mágicos históricos se siguen utilizando? Remozados, renovados, con nuevos... el efecto al final sigue siendo el mismo, pero con artilugios y objetos más cotidianos, más cerca, ¿no? del público de ahora, ¿no? Nadie va a utilizar una golilla, claro, ni un traje extraño, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? Claro. Pues mira, mis favoritos son los números de prestidigitación, que fíjate, ya hace 200, 300, 400 años se realizaban con naipes, ¿no? El hecho de hacer aparecer naipes del aire, los grandes números de prestidigitación son clásicos de la magia que siguen fascinando, y para mí esa parte del show es como mi magia credencial, es con la que yo, pues aparte de demostrar las horas de esfuerzo, de trabajo que hay detrás, pero yo me realizo mucho y el público lo disfruta muchísimo porque es como eso, un juego credencial, algo que demuestra la pasión que tienes por algo hasta el límite de ensayar horas y horas algo hasta que sale bien, ¿no? Luego hay números, como, por ejemplo, como La Cuerda, que es un clásico también muy histórico. Hay un número que vamos a estrenar y que es un clásico reinventado, es un wildcard, es un número... los juegos de wildcard quiere decir pues como que las cartas se transforman a la vista del público, pero vamos a hacer una magia especial dedicada a una persona cada día distinta del teatro, y esa persona va a vivir una emoción increíble porque vamos a hacer algo con unas cartas que van a desvelar cosas muy emocionantes y muy sorprendentes para esa persona. Entonces estamos trabajando en magia clásica pero reinventada, con la presentación, con la puesta en escena, con las proyecciones audiovisuales que ahora nos permiten mostrar lo que hacemos hasta la última fila del teatro y que pueda ver la magia como si estuviera en primera fila, ¿no? Uh-huh. Además, lo hemos comentado en otras charlas contigo, una de las virtudes con que cuenta la magia en la actualidad es que va muy de la mano con la ciencia. Es decir, se van logrando avances desde el punto de vista científico, y es curioso, ¿no?, que muchas veces, lo hemos dicho otras veces, insisto, los magos adaptáis y utilizáis elementos científicos antes incluso de que lleguen a la calle, ¿no?, y que sean más cotidianos y que sean más vulgares, entre comillas, ¿no? A mí me gusta pensar que efectivamente la magia puede revelar inventos que aún no han sido inventados, ¿no? Puede presentar en el escenario eso, ¿no? Porque pues teletransportarse aún no ha sido descubierto la forma científicamente cómo hacerlo, ¿no? Es un imposible, pero con la magia se puede recrear y se puede crear esa sensación. En el show hay un número en el que utilizo un dron y hablo de las empresas que venden productos por internet, y es una magia que de alguna manera habla de esa ciencia que avanza y que lógicamente saben cosas de nosotros sin que nos demos cuenta. Hay algoritmos que predicen tendencias, que continuamente estamos expuestos, más con los teléfonos móviles, ¿no? Pero hay una magia inspirada en ese mundo de la información, de los datos y de anticiparse a lo que alguien va casi a pensar o a decidir, ¿no? Y yo creo que estamos en ese mundo ya. La tecnología va a un ritmo a través de la IA, a través de un montón de cosas que no llegamos a entender y que
bueno, pues que por un lado nos facilita la vida, pero por otro se asoma un peligro inminente que hay que estar muy atentos, ¿no? Uh-huh. Uno de los comunes denominadores que tiene el arte, el trabajo de muchos magos, como decías ahora, es conseguir lo increíble, ¿no? Quizás yo hace pocas semanas estuve en Nueva York, me recomendaste una tienda de magia, Tannen's, fui allí y me encantó, ¿no? Con todo lo que hay, como buena tienda. Las tienda. Mystery Box, ¿verdad? Sí, las sí, Mystery sí. Box, que es bueno, de hecho, el creador de la serie Perdidos dedicó una charla TED a la Mystery Box de Tannen's, ¿no? Y dijo que era como su gran influencia para crear Perdidos, la serie más mítica de la televisión, la primera gran serie, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y como sucede con muchas tiendas de magia, no están en la calle, no tienen escaparate en la calle, sino que tienes que adentrarte en un portal, buscar un piso y tal. Fue mágico buscarlo porque yo no sabía, yo me imaginaba que hay algunas que tienen su salida a la calle y otras no, pero siempre seguimos con ese ámbito, ¿no? del secretismo. Pero la magia, en realidad, lo que está haciendo es recrear lo imposible, que quizás es lo más mágico y lo más maravilloso, algo que el ser humano ha intentado buscar desde el principio, ¿no? La mujer cortada, estás eliminando, matando a una persona, pero al mismo tiempo le estás devolviendo a la vida, ¿no? Que ya lo hacía Jedi en ese papiro Westcar, cortando la cabeza de una oca, colocando la cabeza en una esquina del salón de Keops y el cuerpo en otro, lanzar unos ensalmos y automáticamente tomar el cuerpo y la cabeza los unía y volvía a la vida, ¿no? Todos esos elementos, la magia en realidad es un poco hacer lo imposible. No, y tiene ese simbolismo que decías, que al final, a través de la magia, pues al espectador le llega un simbolismo muy fuerte. Por ejemplo, el hacer aparecer dinero, pues es el cuerno de la abundancia al final. Es deseable, es algo fascinante, ¿no? Y que nos permite, pues, soñar, abrir una ventana a que hay determinadas cosas que pensamos que son imposibles, pero a través de la magia se consiguen materializar y bueno, pues por eso yo creo que es tan emocionante vista en directo, ¿no? Que cuando estamos en el teatro, aparte varias generaciones de pues un chaval, un niño pequeño, pero su hermano mayor y su padre y su abuelo, pues todos de pronto tienen una experiencia que es similar en su punto, ¿no? Porque viven esa emoción de lo imposible en la realidad. Y eso no se olvida, ¿no? El hecho de cortar a una persona por la mitad, que es la muerte y la resurrección, o el hacer que algo se teletransporte, o multiplicar el dinero, o hacer que esas cosas, pues claro, desde luego son emociones muy fuertes, ¿no? Emociones muy fuertes son las que podemos vivir en Ilusionarte, en el Teatro Pavón de Madrid, hasta el próximo 11 de enero, un espectáculo muy, muy recomendable. Jorge Blas, amigo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia mágica, pero historia desde luego. Muchísimas gracias, Nacho. Larga vida a Ser Historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.